Año 2008. La economía mundial se desmorona. Millones de personas pierden sus hogares, sus empleos y sus ahorros. En el epicentro del desastre, un producto financiero tóxico, vendido como la inversión más segura del planeta. Tenía una etiqueta de garantía, una AAA, la máxima calificación posible. Esta calificación fue otorgada por un pequeño grupo de empresas consideradas los guardianes de la estabilidad financiera. Pero se equivocaron de forma catastrófica. O tal vez no se equivocaron en absoluto. La pregunta que sigue resonando 16 años después no es cómo pudo pasar, sino cómo permitimos que las mismas entidades que encendieron la mecha de la última gran crisis hoy tengan más poder que nunca. Poder para decidir no solo el futuro de una empresa, sino el destino de países enteros. Esta es la historia de un sistema roto, una estafa legalizada que opera a plena luz del día. Para entender este poder, debemos viajar en el tiempo. A principios del siglo XX, un hombre llamado John Moody tuvo una idea revolucionaria. Empezó a publicar manuales con información financiera sobre las compañías de ferrocarriles, asignándoles una simple calificación con letras para indicar su solvencia. Era una herramienta para que los inversores pudieran tomar decisiones informadas. Le siguieron otras agencias como Standard Statistics Bureau y Fitch Publishing Company. Durante décadas, su modelo fue simple y lógico. Los inversores, quienes necesitaban la información, pagaban por ella. Eran como críticos de restaurantes pagados por los comensales, no por el propio restaurante. Pero en la década de los 70, todo cambió. Las agencias descubrieron una fuente de ingresos mucho más lucrativa: empezar a cobrar a las mismas empresas y gobiernos que querían ser calificados. El guardián empezó a recibir su sueldo del posible intruso. Este es el pecado original, el conflicto de intereses fundamental que pervierte todo el sistema hasta el día de hoy. Imagina un mundo donde los estudiantes pagan directamente a sus profesores para que les pongan las notas. ¿Qué tipo de notas crees que recibirían? Probablemente muy buenas. Ahora, traslada esa lógica a Wall Street. Una empresa quiere emitir deuda, es decir, pedir dinero prestado. Para atraer a los inversores, necesita una buena calificación de Moody's, Standard y Poor's o Fitch. Así que va a una de ellas y le paga cientos de miles, a veces millones de dólares, por esa calificación. La agencia de calificación sabe que si es demasiado estricta, si pone una mala nota, esa empresa se irá a la competencia la próxima vez. Es un incentivo perverso para ser optimista, para mirar hacia otro lado. Este modelo, conocido como el emisor paga, convirtió a las agencias en máquinas de hacer dinero, pero a costa de su propia integridad. Dejaron de ser árbitros imparciales para convertirse en socios comerciales de aquellos a quienes debían vigilar. Y durante un tiempo funcionó de maravilla para todos los implicados. El sistema alcanzó su punto álgido a principios del siglo XXI. Los bancos de inversión de Wall Street inventaron un producto financiero endiablado: las obligaciones de deuda colateralizada, o CDEOS. En esencia, empaquetaban miles de hipotecas, muchas de ellas de alto riesgo, las llamadas hipotecas basura, y las vendían como un solo producto. Para que este producto fuera atractivo, necesitaban el sello de aprobación de las agencias, y las agencias se lo dieron. Empezaron a repartir calificaciones de AAA, la máxima nota de seguridad, a estos paquetes de deuda tóxica. ¿Por qué? Porque los bancos les pagaban comisiones astronómicas por hacerlo. Los analistas de las agencias usaban modelos matemáticos que, convenientemente, ignoraban los riesgos reales. Internamente, algunos sabían que estaban calificando basura como si fuera oro. En un correo electrónico famoso de un empleado de Standard y Poor's se leía:
calificaríamos cualquier cosa que estuviera estructurada por una vaca. Era una bomba de relojería financiera, y las agencias no solo la construyeron, sino que la vendieron como un reloj suizo. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en 2007 y 2008, esa bomba detonó. Los propietarios de viviendas dejaron de pagar sus hipotecas basura. Los CDOs, calificados con AAA, se revelaron como lo que eran, activos sin valor. El pánico se extendió por todo el sistema financiero global. Bancos que habían invertido miles de millones en estos productos, confiando ciegamente en las calificaciones, quebraron o necesitaron rescates masivos. El castillo de naipes se derrumbó, arrastrando consigo la economía real. La confianza, el pilar sobre el que se asienta todo el sistema financiero, se hizo añicos. Las tres agencias que debían haber sido el faro en la oscuridad resultaron ser las que habían apagado las luces y vendido mapas falsos a los navegantes. Su búsqueda de beneficios a corto plazo había provocado la peor recesión económica desde la Gran Depresión. El mundo exigía responsables. ¿Y qué pasó con los arquitectos de esta catástrofe? Prácticamente nada. Hubo investigaciones, audiencias en el Congreso y mucha indignación pública. Las agencias pagaron multas, sí. Por ejemplo, Standard & Poor's llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por valor de $1.370 millones. Puede sonar a mucho dinero, pero para una empresa de su tamaño, era poco más que el coste de hacer negocios. Era una multa por exceso de velocidad para alguien que había provocado un accidente en cadena en la autopista. Ningún alto ejecutivo fue a la cárcel. Nadie asumió una responsabilidad penal. Y lo más importante de todo, el modelo de negocio, el conflicto de intereses de el emisor paga, que había causado todo el problema, permaneció intacto. Las agencias eran, y son, demasiado grandes para quebrar, y al parecer, demasiado poderosas para ser reformadas. Tras la crisis de 2008, uno podría pensar que el poder de estas agencias disminuiría. Ocurrió todo lo contrario. Aprendida la lección del sector privado, aplicaron su inmenso poder a un nuevo objetivo: los países. Entramos en la era de la crisis de la deuda soberana en Europa. Países como Grecia, Portugal, Irlanda y España se encontraron en el punto de mira. Una rebaja en la calificación crediticia de un país por parte de Moody's o S&P ya no era una simple opinión. Era una profecía autocumplida. Cuando una agencia degradaba la deuda de un país, los costes de financiación de ese país se disparaban inmediatamente. Los inversores exigían intereses más altos para prestarle dinero, lo que empeoraba su situación fiscal, justificando futuras rebajas de calificación. Era un círculo vicioso, una espiral de muerte financiera, y las agencias eran quienes la ponían en marcha con un simple comunicado de prensa. El caso de Grecia es el ejemplo más dramático. Antes de la crisis, el país disfrutaba de calificaciones de grado de inversión, pero cuando sus problemas fiscales salieron a la luz, las agencias reaccionaron con una ferocidad sin precedentes. Rebajaron la calificación de la deuda griega una y otra vez, hundiéndola en la categoría de bono basura. Cada rebaja provocaba más pánico en los mercados, más fugas de capital y empujaba al país a una recesión cada vez más profunda. Las decisiones tomadas en una oficina de Nueva York o Londres tenían consecuencias devastadoras a miles de kilómetros de distancia. Recortes brutales en pensiones, sanidad y educación, un desempleo masivo y un sufrimiento social incalculable. Un país entero fue puesto de rodillas, en parte, por el veredicto de 3 compañías privadas que actuaban como juez, jurado y verdugo. Este poder no es solo económico, es profundamente geopolítico. Las 3 grandes agencias de calificación, S&P, Moody's y Fitch, son estadounidenses. Sus decisiones, conscientemente o no,
a menudo se alinean con los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Es llamativo cómo, durante la crisis financiera, Estados Unidos, el epicentro del colapso, mantuvo su calificación de AAA durante mucho tiempo, a pesar de tener una deuda astronómica. Mientras tanto, países europeos eran castigados con dureza. Esto genera una pregunta incómoda. ¿Son las calificaciones realmente objetivas? ¿O son una herramienta de poder blando? Una rebaja de calificación puede desestabilizar a un gobierno no afín, mientras que una calificación generosa puede recompensar a un aliado. El lenguaje de las finanzas se convierte en el lenguaje de la dominación global. Pensemos en la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Casi de inmediato, las agencias degradaron la deuda rusa a la categoría de impago, o default. Fue una decisión correcta desde el punto de vista financiero, dadas las sanciones, pero también fue un arma económica potentísima, que aisló a Rusia de los mercados de capitales globales. Esto demuestra que las calificaciones no son solo análisis técnicos fríos, reflejan y refuerzan las narrativas geopolíticas dominantes. Si tu país se alinea con Occidente, es probable que tus problemas económicos se vean con más benevolencia. Si desafías el orden establecido, cualquier debilidad fiscal será magnificada y castigada. Las agencias actúan, en la práctica, como un brazo financiero del statu quo internacional, un rol para el que nadie las ha elegido. El dominio de estas tres empresas es tan absoluto que se conoce como un triopolio. Juntas, controlan más del 95% del mercado mundial de calificaciones. ¿Por qué no hay más competencia? Porque el sistema está diseñado para mantenerlas en la cima. Las regulaciones financieras en todo el mundo, incluida la legislación estadounidense y europea, a menudo exigen explícitamente que ciertos tipos de inversores, como los fondos de pensiones o las aseguradoras, solo puedan comprar bonos que tengan una calificación de estas tres agencias específicas. Esto crea una barrera de entrada insuperable para cualquier nueva empresa que quiera competir. No importa si eres mejor, más ético o más preciso. Si tu nombre no es S&P, Moody's o Fitch, no existes para gran parte del mercado. Es un cártel protegido por la ley. Este estatus de cártel protegido les otorga una arrogancia peligrosa. Saben que los grandes bancos y los fondos de inversión no pueden vivir sin ellas. Son un mal necesario. Esta dependencia crea una dinámica de poder desigual. Las agencias pueden cometer errores garrafales, como los que llevaron a la crisis de 2008, y aún así, sus clientes deben volver a ellas, porque no hay otra alternativa viable. Es como si solo hubiera 3 compañías de agua en el mundo, y todas te vendieran agua contaminada. Podrás quejarte, podrás incluso multarlas, pero al final del día, tendrás que volver a comprar su agua porque morirías de sed. Esta falta de alternativas reales es lo que permite que el sistema perverso del emisor paga continúe sin cambios significativos, a pesar de sus evidentes y desastrosas fallas. El proceso de calificación en sí mismo es sorprendentemente opaco. Las agencias afirman que sus metodologías son rigurosas y basadas en datos, pero los detalles exactos son un secreto comercial. Un comité de analistas se reúne a puerta cerrada, discute factores cuantitativos como el nivel de deuda y el crecimiento del PIB, pero también factores cualitativos, como la estabilidad política o la calidad de las instituciones. Estos factores cualitativos son increíblemente subjetivos y abren la puerta a todo tipo de sesgos. ¿Cómo se mide numéricamente la estabilidad política? La decisión final a menudo se parece más a un arte oscuro que a una ciencia exacta. Es una opinión de un pequeño grupo de personas, pero una opinión con el poder de mover billones de dólares y alterar la vida de millones. Esta subjetividad ha llevado a acusaciones de dobles raseros. Por ejemplo, durante años,
a Japón se le ha permitido mantener una calificación de crédito relativamente alta, a pesar de tener la mayor ratio de deuda sobre el PIB del mundo desarrollado, superando el 200%. La justificación es que la mayor parte de su deuda está en manos de sus propios ciudadanos. Sin embargo, cuando un país en desarrollo alcanza niveles de deuda mucho más bajos, las agencias suelen hacer sonar las alarmas de inmediato. ¿Es esto un análisis justo o es un sesgo a favor de las economías establecidas y en contra de los mercados emergentes? Muchos países del sur global sienten que el juego está amañado, que se les juzga con una vara de medir mucho más dura, lo que les dificulta el acceso a financiación barata y perpetúa su dependencia económica. El poder de las agencias se ve amplificado por la mentalidad de rebaño de los mercados financieros. Muchos gestores de fondos de inversión, por pereza o por miedo a equivocarse solos, simplemente externalizan su análisis a las agencias. En lugar de hacer su propia investigación, se fían ciegamente de la calificación. Si SIPE dice que un bono es AAA, lo compran. Si lo degrada a bono basura, lo venden en masa, sin hacer preguntas. Esto significa que un cambio de calificación no solo refleja un riesgo, sino que lo crea. Una degradación puede desencadenar una venta masiva y automática por parte de fondos de todo el mundo, provocando la misma crisis que la degradación supuestamente predecía. Las agencias no son meros termómetros que miden la temperatura de la economía. A menudo son el propio pirómano que inicia el incendio. Esta influencia mecánica es especialmente peligrosa en el mundo de la deuda corporativa. Muchas empresas tienen cláusulas en sus contratos de préstamo que se activan si su calificación de crédito cae por debajo de un cierto nivel. Por ejemplo, una rebaja de grado de inversión a bono basura puede obligar a una empresa a devolver inmediatamente miles de millones de dólares en deuda, llevándola a la bancarrota de la noche a la mañana. Esto le da a las agencias un poder de vida o muerte sobre el mundo empresarial. Una decisión tomada por un comité anónimo en Nueva York puede destruir una empresa con miles de empleados en cualquier parte del mundo. De nuevo, es una cantidad de poder desproporcionada para unas entidades privadas que no rinden cuentas a nadie más que a sus accionistas. Durante años se ha hablado de la necesidad de reformar este sistema. Una de las propuestas más lógicas es volver al modelo original, que los inversores paguen por las calificaciones. Esto eliminaría el conflicto de intereses central. Sin embargo, esta idea se enfrenta a un gran obstáculo. En el mundo digital, la información es difícil de contener. Si un gran fondo de inversión paga por un informe de calificación, ¿qué impide que ese informe se filtre a todo el mercado en cuestión de segundos? Las agencias argumentan que este modelo ya no es viable económicamente. Es una excusa conveniente para mantener un sistema que, aunque profundamente defectuoso, es inmensamente rentable para ellas. El cambio real parece bloqueado por la inercia y los intereses creados. Otra idea que ha ganado fuerza, especialmente en Europa, es la creación de una agencia de calificación pública y sin ánimo de lucro. La idea es tener una entidad financiada con fondos públicos que pueda ofrecer una segunda opinión imparcial, libre de las presiones comerciales de Wall Street. Sin embargo, este proyecto se ha estancado. Sus detractores argumentan que una agencia pública estaría sujeta a presiones políticas, lo que podría ser incluso peor. ¿Sería una agencia europea capaz de degradar a Francia o Alemania si fuera necesario? La búsqueda de un árbitro verdaderamente independiente y objetivo sigue siendo un desafío. Mientras tanto, el triopolio estadounidense sigue reinando sin oposición efectiva. Mientras Occidente debate, otras potencias están intentando crear sus propias alternativas. China ha estado promoviendo su propia agencia de calificación, Dagon Global Credit Rating, con la ambición de que compita a nivel mundial.
Dagon a menudo ofrece calificaciones muy diferentes a las de sus rivales estadounidenses, por ejemplo, dando a China una calificación más alta que a Estados Unidos. Sin embargo, su credibilidad fuera de China es todavía limitada. Muchos inversores internacionales la ven como un portavoz del gobierno de Pekín, tan sesgada políticamente como acusan a las agencias estadounidenses de serlo. La fragmentación del sistema de calificaciones en bloques geopolíticos podría llevar a un mundo financiero aún más incierto y conflictivo. La tecnología también podría ofrecer una salida. El auge del análisis de datos masivos y la inteligencia artificial podría permitir la creación de sistemas de calificación más objetivos, transparentes y en tiempo real. Imagina un algoritmo de código abierto que evalúe la solvencia basándose en miles de puntos de datos públicos, sin los sesgos ni los conflictos de intereses de un comité humano. Varias startups fintech están explorando este camino. Sin embargo, se enfrentan a la misma barrera regulatoria que cualquier otro competidor. Mientras la ley siga exigiendo el sello de S, IP, Moody's o Fitch, cualquier alternativa tecnológica, por superior que sea, tendrá dificultades para ganar tracción en el mercado institucional. A pesar de la falta de cambios estructurales, ha habido un cambio de mentalidad entre algunos inversores. Después de ser quemados en 2008, los inversores más sofisticados ya no se fían ciegamente de las calificaciones. Han desarrollado sus propios equipos de análisis de crédito y ven las calificaciones como lo que son, solo una opinión más, y una opinión a menudo tardía y sesgada. Consideran las calificaciones un punto de partida para su investigación, no el punto final. Este es un desarrollo saludable. La dependencia excesiva en las agencias fue parte del problema. Sin embargo, para el inversor minorista o el fondo de pensiones más pequeño, que no tienen los recursos para hacer su propia diligencia debida, las tres grandes siguen siendo la única guía disponible, un faro a menudo defectuoso en un mar tormentoso. Entonces, ¿estamos condenados a vivir bajo la tiranía de este triopolio? A corto plazo, parece que sí. El sistema es increíblemente resistente al cambio, protegido por una combinación de poder de mercado, captura regulatoria e inercia. Las agencias sobrevivieron a la crisis que ayudaron a crear y salieron de ella con su modelo de negocio y su poder intactos, simplemente redirigiendo su inmensa influencia del sector corporativo al soberano. Son un ejemplo perfecto de cómo se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Ganan miles de millones en los buenos tiempos y, cuando sus errores provocan un colapso, es la sociedad en su conjunto la que paga la factura. Una factura que asciende a billones de dólares y a un inmenso coste humano. Al final, la historia de las agencias de calificación es una historia sobre la información y el poder. El poder de una simple letra para construir o destruir fortunas, para hundir empresas y para someter a naciones. Hemos entregado ese poder a tres compañías privadas, motivadas por el beneficio y con un conflicto de intereses en el corazón de su existencia. No son oráculos infalibles, sino actores falibles en un juego complejo. Sus calificaciones no son una verdad científica, sino una opinión muy, muy influyente. Mientras no reformemos fundamentalmente cómo se produce y se paga esta información crítica, el riesgo de que la historia se repita no es una posibilidad, es una certeza. La próxima crisis financiera podría estar gestándose ahora mismo, y es probable que lleve, una vez más, su sello de aprobación. ¿Crees que tres empresas privadas deberían tener el poder de decidir el futuro de países enteros? ¿Cuál crees que sería la solución? Déjanos tu opinión en los comentarios.